Pues realmente hoy vamos a dar un pequeño salto en la primera carta a los Corintios de Pablo. En teoría nos tocaría el versículo 8, pero bueno, hemos tenido que hacer un pequeño cambio. No sé si alguno ya ha leído el capítulo 8, pero si lo ha hecho, pues me alegro, porque el capítulo 9 tiene que ver bastante con el capítulo 8. O sea, este texto necesita el contexto del capítulo 8. Y en el capítulo 8, ¿de qué nos está hablando Pablo? ¿O de qué está hablando Pablo a los Corintios? Está hablando de la libertad cristiana en términos generales, digamos. Y concretamente un caso específico que estaba ocurriendo allí, y era que la cultura corintia pues había pues tradición, digamos, o se sacrificaban animales a los ídolos que luego servían para comer. Y eso estaba pues muy metido en la cultura corintia, ¿no? Y esto estaba suponiendo un problema dentro de la Iglesia, porque para algunos hermanos que tenían bastante conocimiento esto no suponía un problema. Total, todo lo creado ha sido creado por Dios. Los alimentos o los animales sacrificados a los ídolos son alimento, pero había otros hermanos que eran más débiles en la fe que esto les suponía un problema, y estos que tenían supuestamente conocimiento estaban causando tropiezo a los débiles en la fe. Pablo les dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso era lo que estaban olvidando los corintios, ¿no? Algunos de los corintios, en este caso. Y es importante esto que estoy diciendo, porque yo hasta que no le di unas cuantas vueltas al tema del capítulo 9, que habla de los derechos del apóstol Pablo, pues no me di cuenta que tenía que ver bastante. Entonces vamos a leer el capítulo 9, le voy a pedir a Vicente que lo lea. Sí, o si quiere salir. Muy bien, vamos a leerlo, el capítulo 9, y empieza Pablo diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio.
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, por ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a todos los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, Vicente. Bueno, como os he dicho en la introducción, el capítulo 8 forma parte del contexto de este texto que hemos leído. Pablo les está exhortando a los hermanos en Corintios, les dice: procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, ellos podían pensar que tenían derecho a comer de lo sacrificado a los ídolos. Podían pensar que sí, pero no estaban siendo conscientes que estaban siendo causa de tropiezo a los hermanos más débiles, hasta tal punto que hasta se podían perder, porque para ellos era un problema de conciencia. Y Pablo ya en el capítulo 9 empieza a argumentar, a defender una acusación que estaban levantando contra él, y era que estaban desacreditando su apostolado. Él empieza el capítulo 9 diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no han visto mis ojos al Señor. Había una idea en la iglesia primitiva que todo aquel que supuestamente fuera apóstol tenía que haber visto al Señor. Pablo lo vio en el camino de Damasco, se le apareció y le habló. O sea que Pablo tenía argumentos para decir que era un apóstol. Además de su trayectoria, él mismo fue el que fundó la iglesia de Corinto. Él fue el fundador. Y aquí Pablo hace como una alegación, hace un alegato en contra de aquellos que se están levantando desacreditando su apostolado, ¿no? Están tratando de tirarlo por tierra. Y un alegato es tiene que ver con una alegación. En un juicio, en un pleito, cuando uno alega algo, está exponiendo una causa razonada en favor de alguien y en contra de un adversario. Cuando tú alegas algo en un juicio o en un pleito,
estás alegando unas causas que te defienden y que van en contra de aquellos que te están acusando. Pues Pablo está haciendo aquí un alegato, está haciendo una alegación. Y una de las cosas que dice Pablo es que vosotros sois el sello de mi apostolado. Este sello no tiene que ver con los sellos que ponemos en las cartas de correo ni en las postales navideñas. No tiene que ver con ese tipo de sellos. Tiene que ver con los sellos que se imprimían o se acuñaban cuando, por ejemplo, había un edicto o algún documento oficial. Era un cuño, normalmente venía la figura de una persona y luego una leyenda. Pablo realmente era esa imagen sobre ellos y la leyenda era la predicación del Evangelio que él había tenido con los corintios, ¿no? O sea, la estampa, el sello de su apostolado eran los corintios, ¿no? Y eso dice Pablo, ¿no? Defendiéndose, alegando la causa de aquellos que le acusaban de que no era apóstol. Y vemos que este tema ya aparece al principio del libro de Corintios, que Pablo le dice, estáis divididos, hay contiendas. Unos decís que sois de Pablo, otros decís que sois de Apolos, otros decís que sois de Cefas. Ya había divisiones al principio de la carta a los Corintios, y es más, luego en la segunda epístola a los Corintios vemos como este tema cada vez se hace más importante y más relevante, ¿no? A Pablo le acusaban de que era de aspecto débil y su palabra era despreciable. Eso era lo que decían sobre Pablo. Él decía que era tosco en palabras. Apolos, por ejemplo, era alguien, según vemos también en la palabra, que era elocuente, fervoroso en espíritu, pero muchas veces la apariencia engaña. El barniz, a veces el barniz engaña lo que realmente hay debajo en la madera, ¿no? Pablo era totalmente honesto y totalmente sincero con los corintios. Y él sigue exponiendo su alegato, su defensa, y dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa. Perdón, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? No se trataba a comer, llenarse el estómago y a emborracharse, no. A comer y a beber como una necesidad. No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Aquí seguramente está hablando, seguramente no, está hablando en plural, porque Pablo sabemos que en el capítulo anterior da a entender que él estaba soltero, pero la acusación que se levantaba contra él también se estaba levantando contra otros. Aquí vemos que también menciona a Bernabé. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? O sea, él para poder estar con los corintios tenía que trabajar para su sostenimiento. Él y Bernabé. Sabemos que él trabajaba haciendo tiendas, ¿no? Y sigue argumentando, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y aún lo razona más y lo defiende más, ya con la palabra en la mano, digamos. Dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? O sea, esto es un texto que está en el Antiguo Testamento. Y ya no solo eso, argumenta más. O sea, Pablo está lleno de razones y de argumentos. Ya en el versículo 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan?
aquí está mencionando a los levitas y a los sacerdotes del Antiguo Testamento, que todos sabéis que ellos no tuvieron heredad de la tierra prometida, pero el Señor les dijo: mi heredad soy yo, o sea, nada les iba a faltar. Y es más, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El mismo Señor Jesucristo dijo: no llevéis oro ni plata, ni cobre en los cintos, ni alforja, ni 2 túnicas, ni calzado, porque el obrero es digno de su salario. Entonces vemos como Pablo tenía argumentos que le daban derecho a reclamar algo que era totalmente del Señor, que el obrero es digno de su salario. Pero él, por causa de no ser tropiezo a algunos corintios por este tema, dice: no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él podía haber reclamado su derecho, al igual que los hermanos corintios que comían la carne sacrificada a los ídolos, podían haber reclamado ese derecho, pero iban a hacer tropezar a los más débiles. Y vemos que a Pablo argumentos no le faltan. Era apóstol, había fundado esa misma iglesia. El mismo Señor Jesús decía que el obrero es digno de su salario. Pero Pablo dice que no quiere usar ese derecho por no ser ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Es más, dice en el versículo 11: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos lo material? ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo material? El Señor Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada estás en tus muchos quehaceres, pero tu hermana ha escogido la mejor parte, ¿no? Marta estaba afanada en lo material, pero sin embargo María había escogido estar a los pies del Señor, ¿no? Adorándole. Y podemos nosotros, como creyentes o como personas, llenar nuestra mochila de derechos, ¿no? Tenemos muchos derechos. Podemos argumentar, quizá no tanto como Pablo, pero tenemos derechos, ¿no? Y vivimos en la era de los derechos, ¿no? La Carta o la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, los derechos del niño, ¿no? Vivimos en la era de los derechos. Pero hay otros derechos también, ¿no? El derecho a ser libre, el derecho a decidir con la vida de un bebé que llevas en el vientre de la madre, el derecho a decidir a ser independiente de un país. Hay muchos derechos, ¿no? Y nos podemos cargar de derechos. Luego vemos también en este texto el carácter de Pablo, ¿no? Del versículo 19 al 23 dice que, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Y empieza a exponer que se había hecho como los judíos, como los que están con ley, como los que están sin ley, como los débiles. Y en aquella época había judíos más o menos ortodoxos, había otros que estaban más sujetos a la ley, cumplían más la ley a rajatabla, había personas que eran gentiles, estaban sin la ley, y Pablo se había hecho, siendo libre,
se había hecho a todos. Era un poco tipo camaleón, ¿no? Pues se hacía de todos. Un camaleón, pero un camaleón del Evangelio, ¿no? Tenía esa capacidad, tenía ese corazón, esa disposición, ¿no? De hacerse a todos para ver si acaso conseguía salvar a algunos. No sé si todos conocéis la historia de Hudson Taylor, que fue un misionero inglés que fue a la China, creó una misión al interior de la China, y él en su corazón, pues, desde muy joven había sido llamado a ser misionero en la China. Y después de muchas dificultades, adversidades, pues consiguió llegar a China. Y claro, allí se encontró con un problema, que él era un occidental y allí todos eran orientales, eran chinos. Y como que la gente le rechazaba, ¿no? Repartía tratados, trataba de predicar el Evangelio, pero no. Él además era médico, tenía una consulta. Entonces, él tenía 2 hermanas y en una de las cartas que escribía, las escribió: he determinado dejarme el pelo largo, hacerme la coleta, hacerme la trenza, teñirme el pelo, porque él debía ser rubio, y vestirme como uno de ellos. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Para poder alcanzar a otros se tuvo que hacer igual a otros, ¿no? Y sin ir más lejos, tenemos un ejemplo en nuestra iglesia. Todos conocéis a David el Motero. Él de alguna manera se ha tenido que hacer a la cultura motera, vamos a decir, para poder llegar a los clubes moteros, a la gente que hay dentro de esos clubes, que no es fácil llegar. David nos cuenta muchas veces, ¿no?, pues testimonios que dicen: madre mía, ¿cómo te metes ahí, David? Y yo no le veo ir a un sitio de estos con unos Levi's y con un polo del Tommy Hilfiger, por ejemplo. Pues no, él tiene que ir como uno de ellos, ¿no? Se ha tenido que hacer como uno de ellos para poder alcanzar realmente a estas personas, ¿no? Que es el fin de lo que hacen, poder transmitir la verdad del Evangelio y poder alcanzar a más personas con el Evangelio. Y sin irnos tampoco muy lejos, podemos leer Filipenses 2, del 6 al 7, si alguno lo tiene a mano. Lo puede leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos que el mismo Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres. Nuestro mismo Señor Jesús se tuvo que hacer semejante a nosotros para poder alcanzarnos a nosotros. Y en este mismo texto también, volviendo a lo que he comentado anteriormente, podemos ver que el Señor Jesús podía haberse aferrado al derecho de ser igual a Dios. Él tenía ese derecho, él era Dios, no tenía necesidad de ser hombre, pero dejó a un lado su derecho para hacerse hombre, tomar forma de siervo y venir a salvarnos, ¿no? Y entonces, volviendo al texto del capítulo 9, la preocupación de Pablo no era tanto reclamar sus derechos, que podía hacerlo,
hemos visto toda la alegación que hace, ¿no? Era apóstol, había fundado la Iglesia. El mismo Señor Jesús decía que todo obrero era digno de su salario, sino que dejó sus derechos a un lado y se hizo siervo para poder alcanzar al mayor número de personas con el Evangelio. Eso era lo que le importaba a Pablo, no tanto sus derechos. Él tuvo que trabajar con sus manos para poder sustentarse mientras estaba con los corintios. Pero vuelvo a repetir, la preocupación de Pablo no era reclamar sus derechos como apóstol, sino hacerse siervo con tal de alcanzar al mayor número de personas. Y otro aspecto que vemos aquí en el capítulo 9 es que Pablo cree que hay una recompensa en todo esto, ¿no? Una recompensa es algo extra, digamos, en cuanto a tu trabajo o algo que recibes que a lo mejor no mereces, ¿no? Para Pablo su recompensa era esto, que teniendo este derecho, pues no iba a hacer uso de él, ¿no? A veces la recompensa no es tanto a lo mejor recibir algo, sino como algo que te pertenece no recibirlo. Ese era el caso de Pablo, esa era su recompensa, esa era su gloria, dice, ¿no? No quería ser privado de esta gloria suya. Y es que cuando dejamos nuestros derechos a un lado, es cuando empezamos a cosechar recompensas, ¿no? Ese era el caso de Pablo. Pero primeramente tenemos que vaciar nuestra mochila de derechos, ¿no? Porque empezamos a acumular derechos, derecho a ser libre, derecho a decidir, derecho a hacer lo que de alguna manera me da la gana, ¿no? Puede haber multitud de derechos, ¿no? Pero eso nos va a impedir alcanzar recompensas, ¿no? Y al final del capítulo 9 nos da un ejemplo, dos ejemplos de algo muy cotidiano en aquella época, que era, pues, los atletas. Allí está muy cerca de Atenas y estaban los Juegos Olímpicos que se celebraban cada 4 años. También en Corinto era una ciudad que se celebraban juegos atléticos, eran los Juegos Ísmicos, llamaban, porque era un istmo, una península cogida desde un punto, y eso se celebraban cada 3 años. Y también da la imagen del atleta, o sea, del luchador, perdón. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. También la figura del luchador o de la lucha era algo, dentro de la cultura romana, griega romana, era algo muy, muy extendido, ¿no? Y aquí vemos también que él pone el ejemplo de que hay una recompensa o que hay un premio, ¿no? En todo esto. Y para terminar, o para concluir, me gustaría leer unos textos y también que, como aplicación nuestra, que aprendamos a desprendernos de nuestros derechos en favor de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, por amor al Señor, ¿no? Solo así es posible que recibamos realmente recompensas, ¿no? Porque si llenamos la mochila de derechos no la podemos llenar de recompensas. Y él pone el ejemplo este de los luchadores o del atleta
que se entrenaban se tenían que despojar de todo peso, ¿no? Y para concluir, como digo, quiero terminar con varios versículos. Uno está en este mismo capítulo. En el 12 dice: sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y en la primera de Corintios también, otros textos que yo creo que tienen que ver con lo que hemos visto esta mañana. Dice Pablo en el capítulo 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, a todo tengo derecho, de alguna manera, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, vuelve a repetir, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De alguna manera los derechos pueden ejercer un obstáculo en nuestra vida, ¿no? Nos van a impedir servir a los demás. Y más adelante vuelve a repetir el mismo texto en el capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito. Puedo tener derecho a todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Yo, sinceramente, cuando llegue el final de mis días, y si tengo algo en la mochila, no quiero que sean derechos, yo quiero que sean recompensas, ¿no? Que es lo que al final nos vamos a llevar y lo que va a pesar delante de Dios cuando estemos delante de Él. Así que el Señor guarde su palabra y que nos ayude a desprendernos de nuestros derechos y nos ayude a servir. Amén.